Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de Mercados. Hoy me acompaña Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Que es director comercial en Bontobel para Iberia. Lucía Gutiérrez Mellado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gonzalo Rengifo, buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué color de cara? Buenísimo, buenísimo. Bárbaro. Director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Y Víctor de la Morena, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? A ti ayer un poquito de protección social te hubiera venido bien. ¿Verdad que sí? Social, solar. Sí, que me lío. Es que llevamos una mañana. Víctor de la Morena, director de inversiones de Amundi Iberia. ¿Cómo veis esto? ¿Puede trastocar la buena marcha de la renta variable, el tono de la renta fija? ¿Debe trastocar o los ahorradores deben buscar más refugio ante lo que pueda pasar en una posible escalada del conflicto? Gonzalo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que, esto no cambia mucho la tendencia del mercado. Nosotros hemos visto que en lo que llevamos de año hay ciertas noticias macroeconómicas que son, claramente positivas. Yo creo que en algunas discusiones entre homólogos o compañeros del sector siempre nos preguntamos, ¿qué es mejor, tener crecimiento del 3% y inflación del 3% o no tener crecimiento como en Alemania e inflación del 2%? ¿No? Es decir, que yo creo que ahora mismo el mercado, y lo hemos estado diciendo durante este principio de año, el mercado está mucho más centrado en crecimiento económico que en inflación. La inflación es verdad que va a tener volatilidad. Estamos viendo que la inflación de servicios sigue estando de alguna forma muy pegajosa y lo hemos visto en los últimos datos de Estados Unidos, pero en Europa, como tiene menos crecimiento, hemos visto que son datos un poquito más positivos. Pero yo diría que un poco la tendencia que estamos viendo en el mercado es una tendencia que no se va a romper. Es verdad que la geopolítica lo que te va a dar es volatilidad o más volatilidad de la que estamos viendo, pero tampoco no es menos cierto que hemos visto que la volatilidad está a la orden del día. Es decir, esa volatilidad, preguntabas si esto cambia un poco la hoja de ruta. Yo creo que para el inversor ya ha tenido que hacer un poco los deberes este año para tener una cartera de inversiones en las cuales esta volatilidad esté presente y la pueda gestionar, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo nosotros no vemos que haya cambiado la tendencia. Lo que sí vemos es que esa volatilidad va a estar con nosotros en los próximos meses, ¿no? Pues la última vez que estuvimos en una tertulia alguien hizo un símil que me parecía bastante bueno, me quedé con él, que era que el control de la inflación, que es un poco lo que están intentando los bancos centrales, es un poco como el proceso de perder peso. No siempre es lineal hacia abajo, sino que puede haber picos de vez en cuando por algún tipo de exceso, y en eso estamos. Todo esto del conflicto de Irán es lo que sí que puede llevar en un momento dado, lo han estado explicando bastante bien los expertos, poco voy a añadir yo con respecto a lo que han estado hablando los dos expertos, pero bueno, ahí habría que vigilar un poco de reojo todo el tema del precio del petróleo y si se disparara y cómo podría afectar a los planes de los bancos centrales y de la inflación. Pero con el poquito tiempo que hemos visto en cuanto a las reacciones post-ataque, pues parece ser que está el tema más o menos tranquilo y que, como muy bien ha descrito Gonzalo, los planes de los inversores deberían ser poco más o menos iguales que previos al ataque que hemos vivido este fin de semana. Pues nosotros la verdad es que también tenemos una visión parecida. Yo creo que el fondo de mercado sigue siendo bueno, seguimos viendo un crecimiento a nivel global que sigue siendo positivo, algo más lento que lo que vimos el año pasado, pero de momento en terreno positivo y donde el riesgo de recesión de momento consiga alejarse. Es verdad que la inflación, bueno, pues ha habido 3 meses que han sido un poco decepcionantes en Estados Unidos, pero yo creo que aquí también tenemos que ser conscientes, como se comentaba hace un segundo, que esa caída no va a ser lineal, sino que nos vamos a encontrar algún bache por el camino. Es verdad que uno de los riesgos que nosotros barajábamos al hecho de que la inflación al final permaneciera más persistente es una escalada en el precio de las materias primas y bueno, pues de momento hay que ver, todavía yo creo que es un poco pronto para valorar lo que ha pasado este fin de semana, pero hay que ver si el precio, qué impacto va a tener en el precio del petróleo y si eso al final va a acabar repercutiendo un poco más a la inflación. ¿La escalada de las materias primas podría frenar los planes de bajada de tipos de interés o retrasar o descolocar del Banco Central Europeo y de la FED? Pues dependerá mucho si los bancos centrales se fijan o no se fijan en la inflación y a nivel sobre todo inflación subyacente. Entonces, el petróleo no te va a influir tanto en los objetivos reales de IPC que tienen los banqueros centrales. Te puede dar cierta volatilidad, puede ser que bueno, pues en esta temporada de conducción en Estados Unidos haya cierto repunte en los precios de las gasolinas, destilados, pero al final en datos de inflación no se va a traducir de una forma directa, a menos que desde luego nos vayamos a
a niveles sostenidos por encima de $100, donde la inflación ya no te aguanta de ninguno de los colores. Pero de momento yo creo que los mensajes son bastante claros. O sea, mucha visibilidad. En Europa, el Banco Central Europeo insiste, no va a depender más de los datos, los IPCs europeos están siguiendo la tendencia, o sea, están adelgazando de una manera ordenada, y hay muchas más dudas en Estados Unidos, donde estamos viendo que, bueno, yo creo que después de 3 datos de IPC por encima de lo esperado, la credibilidad en el mensaje de Powell pues ha perdido bastante peso. Entonces ya el mercado está desconfiando de que se pueda cumplir esa palabra y ya nadie descuenta una bajada de tipos antes de julio de este año en el caso de la Reserva Federal. Entonces, ¿el Banco Central Europeo se va a adelantar a la Reserva Federal? Pues según palabras de Christine Lagarde, sí, y por primera vez el BCE, yo creo que yo recuerde, se va a adelantar en este caso a la FED. Pero bueno, como bien estaba describiendo Víctor, es que las situaciones son completamente diferentes. También remitiéndome a lo que ha dicho al principio Gonzalo en cuanto a crecimiento. El crecimiento en Estados Unidos es mucho más fuerte en este caso que en Europa. Y bueno, Christine Lagarde la semana pasada ya más o menos lo ha dejado claro, que va a seguir con lo estipulado y probablemente bajen tipos antes que en Estados Unidos. Bueno, yo creo que también lo que hay que tener en cuenta es que independiente que cuando bajen, que a lo mejor bajan, van a bajar muy poco. Es decir, tengamos en cuenta que los bancos centrales, si Estados Unidos baja 1 o 2, que es lo que descuenta el mercado en estos momentos, al final los tipos van a estar del 5,25 al 5 o al 4,75. Es decir, tampoco va a haber mucha diferencia. Es verdad que desde el punto de vista del sentimiento de mercado sí va a ayudar, pero yo creo que el hecho de que lo baje el Banco Central Europeo o la FED primero o después no va a tener mucha relevancia. Es verdad que una señal antes de final de año en las cuales los bancos centrales ya digan que van a empezar a bajar tipos y por tanto van a intentar ayudar un poco a la economía, pues es una señal positiva que quizá refuerza un poco el sentimiento que también comentaba Lucía, de decir, oye, es que el fondo que tenemos es bueno, y creemos que va a seguir estructuralmente bueno en lo que queda de año, ¿no? Ahí van a ser muy importantes también para los mercados los resultados empresariales. Ha empezado la campaña y ¿qué esperáis de esta temporada de resultados? Pues nosotros que en nuestras carteras multiactivos estamos positivos en renta variable, una de las razones por las que estamos positivos en renta variable es porque este año esperamos un crecimiento de beneficios. Es verdad que el año pasado fue bastante decepcionante, solo un sector, el sector tecnológico, principalmente ese sector fue el que consiguió crecer, pero sí que para este año esperamos que ese crecimiento se amplíe a otros sectores. Vamos a seguir viendo probablemente el sector tecnológico es el que sigue liderando el crecimiento de beneficios, pero esperamos que no solo se concentre en este sector y que haya ya otros sectores que también participen. Es verdad que esperamos un mayor crecimiento de beneficios para Estados Unidos que para Europa, pero bueno, mejor que lo que vimos en 2023. ¿Tú qué dices? Bastante dispersión en cuanto a zonas geográficas. Creo que la temporada pasada nos mostró claramente que había 2 tendencias. Los americanos seguían creciendo, apoyados en una economía que sigue creciendo, mientras los resultados europeos decepcionaron. Por tanto, las revisiones se han hecho a la inversa y quizá en esta temporada, la que empieza ahora, del primer trimestre del 24, pues nos puede llevar la sorpresa al contrario, que bueno, pues las empresas europeas empiecen a publicar un poco por encima de lo esperado y nos animen esos resultados, mientras que las americanas tienen que confirmar esa revisión de beneficios apoyados en su economía. Yo creo que es más, por ejemplo, esta última semana, caídas en los mercados es fruto más del agotamiento, ¿no?, de tanta subida. Llevamos subidas muy fuertes en el mercado. Si multiplicamos por 4 el primer trimestre nos vamos a rentabilidades del 40%, lo cual sería un grandísimo año en renta variable. Luego, es normal que el mercado necesite más argumentos, más gasolina para creerse que esta tendencia va a continuar. No, completamente de acuerdo. Es complicado mantener esta fuerza. La semana pasada ha habido correcciones, hay muchos inversores pensando a lo mejor en recoger beneficios. Está en un momento dado la posibilidad de ganar dinero por la parte de renta fija, con lo cual te puedas mover de renta variable a renta fija. Esos son reembolsos por parte de la renta variable y el técnico ahí no ayudaría. Pero bueno, es verdad que la economía sigue pujando con fuerza, es verdad que habiendo dispersión dentro de los diferentes sectores, hay muchos sectores que también siguen dando signos de fortaleza y simplemente lo que habría que hacer es tratar de encontrar los ganadores dentro del periodo que estamos viviendo. ¿Qué esperas tú de los resultados?
Bueno, la verdad es que yo creo que los resultados que estamos viendo, hemos visto muy poquito de este primer trimestre, pero siendo especialmente positivos, ¿no? Es decir, yo creo que las empresas están cumpliendo un poco los deberes, están cumpliendo expectativas. Es verdad que coincido con Víctor que la dispersión iba a haber mucha divergencia en resultados por sectores, pero también coincido con Lucía que la buena noticia aquí es que los beneficios van a venir de muchos sectores distintos y no en todas las empresas de todos los sectores, pero sí en muchos sectores distintos, con lo cual el que se amplíe esa base de mejores resultados son muy buenas noticias para el mercado y muy buenas noticias para los inversores. Y no olvidemos que esta última semana, o dos últimas semanas, son las 2 primeras semanas en donde ha entregado muchísimo dinero en renta variable por primera vez en el año. Es decir, que es una buena noticia también. Y está entrando mucho dinero, tú hablabas de la dispersión, Víctor, tú también, Ricardo, está entrando mucho dinero en este mercado dominado por la dispersión en los ETFs, en la gestión indexada. En estas últimas 4 semanas ha habido una oleada de 126.000 millones de dólares en compras de ETFs. Son las mayores entradas de dinero en fondos cotizados en un solo mes. Me voy a publicidad y me decís... ¿Por qué? ¿Me lo podéis explicar? ¿Cómo sigue entrando dinero en ETFs cuando, en teoría, este es el terreno ideal para que la gestión activa se luzca y aporte valor de verdad a las carteras? Publicidad, lo contáis. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados aquí en Capital Intereconomía con Ricardo Comín de Vontobel, con Lucía Gutiérrez Mellado de JP Morgan Asset Management, Gonzalo Rengifo de Pictet Asset Management y Víctor de la Morena de Amundi Iberia. ¿Por qué sigue entrando tanto dinero en los indexados cuando la reina es la dispersión? A ver, ¿quién levanta la mano? Víctor, ¿te ha tocado? Como nadie la levanta. A ver, yo creo que los ETFs, o sea, es un grandísimo instrumento para aprovechar ciertos movimientos de mercado, especialmente en ciertos momentos de mercado. Y cuando tenemos tendencia y lo que sube son las compañías grandes, que es lo que estamos viendo en los últimos meses, años, los grandes índices, el S&P 500, el Nasdaq, etcétera, el ETF es perfecto para eso, porque te coge toda la dirección y además a un coste muy reducido. Entonces, ¿cuándo saca pecho más la gestión activa? Pues yo creo que cuando hay más dispersión y hay más valor en otros indicadores o pequeñas compañías o más temáticos, y ahí es donde el gestor que hace una buena selección y una buena táctica puede sacar más partido y batir a los índices. Pero mientras los índices sigan en tendencia, los ETF recogerán. Y está ocurrido especialmente en renta variable, que es donde ha entrado todo el dinero en ETFs durante el primer trimestre. Y para coger grandes índices, pues el dinero se va en bloque a S&P 500, a MSCI, etc. Bueno, primero es que también muchas veces la inversión tira mucho de inercia. Es decir, hay veces que incluso... Yo hablando con inversores ven alguna apuesta clara o empiezan a ver una apuesta clara, pero aún así no terminan de comprar o de apostar económicamente por ella. La ven y la observan, pero todavía no la compran. Luego hay un índice fortísimo que es muy difícil de batir y yo creo que es donde entran los grandes flujos de dinero, que es el S&P 500, y ahí a lo mejor muchas veces esas cantidades de dinero tan fuertes del mercado más grande del mundo pues te pueden eclipsar o los árboles no te dejan ver el bosque en cuanto a todo lo que es la inversión. Y luego, como tercera variable, sí que creemos en un momento dado que en un momento táctico, en un momento en el que tienes que tomar apuestas como muy rápidas y todavía no una apuesta de fondo, a lo mejor una ETF como algo más como algo más táctico tiene sentido. Lo que sí que vemos en general cuando hablamos con los inversores es cuando hacen una apuesta más estratégica, más de largo plazo, más de cumplir, entre comillas, los plazos de cada uno de los tipos de activos, se hacen más a través de la gestión activa. Bueno, yo totalmente coincido completamente. Es decir, yo creo que el tema de ETFs lo que ha entrado ahora mismo es la gente ha empezado a ver que el fondo es bueno, que la tendencia es buena y ha empezado a entrar dinero. Pero clarísimamente el tema de ETF primero es un negocio o son flujos fundamentalmente de cliente o de inversor institucional, para empezar. Segundo, la mayoría de los inversores con que también nosotros de alguna forma charlamos, nos comentan que estratégicamente tienen una cartera que estructuralmente la tienen en gestión activa y estos flujos los hacen más en ETFs más a nivel táctico, ¿no? Con lo cual nosotros creemos que no son
no son una cosa o la otra, que quizás es lo que, para que no se confundan inversores, es decir, son perfectamente complementarios, son instrumentos de inversión perfectamente complementarios. Con los ETFs compras la beta del mercado y con los gestión activa lo que estás comprando es la gestión de alguna forma de los profesionales para elegir las compañías que pueden hacerlo mejor que el mercado, ¿no? Yo solo por matizar una cosa, yo creo que tradicionalmente la industria de ETFs ha estado muy ligada a la gestión pasiva, pero nosotros dentro de la industria de ETFs una tendencia que estamos viendo y que nos parece muy atractiva son los ETFs de gestión activa. Es verdad que bueno, pues han empezado hace un par de años, pero la realidad es que ahora si vemos el crecimiento, pues el año pasado esta parte del mercado, los ETFs de gestión activa en Estados Unidos tuvieron un crecimiento bastante importante. Europa de momento sigue todavía bastante dominado por la gestión pasiva, por los ETFs de gestión pasiva, pero sí que esperamos que en los próximos años pues veamos la misma evolución que en Estados Unidos, que los ETFs de gestión activa también van cogiendo... O sea, se han innovado a tope, ¿no? O sea, ha habido una auténtica revolución. Nosotros lo que vemos es que el ETF al final es una carcasa, pero que también puedes hacer estrategias de gestión pasiva, como ha sido lo tradicional, pero también puedes implementar tus estrategias de gestión activa en formato ETF. Claro, o sea, hay de todo, ¿no? Dentro de los ETFs de gestión activa. El otro día me contaban que hay ETFs sobre los 7 magníficos apalancados. O sea, lo que quieras. O sea, es que puedes coger todas las... Puedes utilizar cualquier capacidad de gestión que tengas, cualquier estrategia y aplicarla en formato ETF. Vale. Bueno, me queda muy poquito tiempo. En este escenario, repasando resultados empresariales, inflación, bancos centrales, tema geopolítico, idea de inversión, o sea, dónde encontrar valor, qué hacer, aprovechamos, nos quedamos quietos. Mensaje de cierre, Ricardo. Construye tu cartera de renta fija. Ese es mi mensaje de cierre. Sí, no hemos hablado nada, pero repito, me da igual si bajan los tipos en junio, julio, agosto, septiembre. O qué velocidad los bajen. Lo importante es que estamos en máximos de cupones, estamos en máximos de tires y ahora mismo construir una cartera pensando en los 3 próximos años, aprovechando la situación en Vontobel creemos que es clave. ¿Tú qué dices? Bueno, yo diría 3 ideas. Yo creo que una es crédito, renta fija corporativa, otra es Asia, es decir, Asia, nunca hablamos de Asia, pero Asia es una parte estructural, y tercero, transición energética. Yo creo que ahí en la parte de transición energética hay muchísimas oportunidades y esto sí que es un tema estructural de inversión, ¿no? Víctor. Creo carteras diversificadas, carteras que una base de renta fija, coincido con Ricardo, hay mucho potencial, mucha simetría en los resultados, hay mucho más que ganar que de perder. Pero hay que tener también algo de renta variable, porque vamos a seguir aprovechando este ciclo americano, que desde luego, incluso en bajadas de tipos de interés, podemos tener otro nuevo ciclo, digamos, de expansión en renta variable y con protecciones para protegernos de estos sustos geopolíticos, estos impactos del petróleo, del oro, de la geopolítica, y por tanto la diversificación y las coberturas nos van a hacer una buena función. Broche de oro, Lucía. Pues nosotros también pensamos que hay que tener las carteras bien diversificadas, no solo ahora, sino en cualquier entorno de mercado. Es verdad que estamos en un entorno en el que, bueno, con una visión constructiva, pensamos que hay que tener renta variable, también pensamos que hay que tener renta fija, y en renta fija pues también nos gusta el crédito. Muy bien, pues Lucía Gutiérrez Mellado desde JP Morgan Asset Management, Gonzalo Rengifo desde Pictet Asset Management, Víctor de la Morena desde Amundi Iberia y Ricardo Comín desde Vontobel. Un auténtico placer, chicos, os veo en forma. Gracias, y os veo con muy buen color, ¿eh? Gracias, y ya por el lunes. Feliz día. Feliz semana. Gracias. Gracias.